Bienvenido al canal de Legal Go Regulatory Food Supplement. Soy Sergio Oya, gerente y abogado especializado en derecho alimentario, y hoy os vamos a hablar de qué hacer ante una alerta sanitaria. En Legal Go nos estamos encontrando con muchos supuestos en los que los inspectores están aplicando de forma errónea alertas sanitarias con todo el riesgo y con todas las consecuencias perjudiciales que eso implican para la empresa. Por eso en este vídeo os vamos a explicar qué es una alerta sanitaria, cuándo no hay una alerta sanitaria, para que nos podamos defender ante esas inspecciones sanitarias. Lo primero que tenemos que saber es que existen tres portales para notificar los riesgos en un alimento, ¿vale? Por un lado tenemos el RAS, que es el portal de alerta rápida a nivel europeo, SCIRI, que es lo mismo, un portal de notificaciones pero en España, y ACA, que no es un portal de notificaciones, sino que es un portal que tienen las autoridades sanitarias para comunicarse entre ellas. Bien, teniendo esto claro, lo que tenemos primero que preguntarnos es si existe un riesgo en un alimento, ¿vale? Si existe un riesgo, la respuesta es que sí. La notificación o la comunicación de la autoridad sanitaria la hace a través de SCIRI. Cuando no existe un riesgo en el alimento, la notificación o la comunicación se queda en el ACA, únicamente entre las autoridades sanitarias. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, pues cuando hay un defecto en la higiene de los productos o cuando se rompe la cadena de frío. En esos casos es cuando no existe un riesgo para el alimento, ¿vale? Cuando sí existe un riesgo por el alimento, la notificación se hace en España a través de SCIRI. SCIRI se lo dice a los distritos municipales y a las comunidades autónomas, ¿vale? Y luego los inspectores lo recibimos en nuestra empresa, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué sucede? Va a depender de esta pregunta, si se requiere una actuación rápida, según sea un riesgo grave o no. ¿Es un riesgo grave? En este caso, entonces, tenemos una alerta sanitaria, ¿vale? ¿Cuándo hay un riesgo grave? Pues, por ejemplo, cuando estamos introduciendo ingredientes no permitidos o no autorizados en nuestros productos, en nuestras sustancias, o por ejemplo, cuando nos estamos superando o pasando de los límites máximos establecidos. Ahí es cuando se produce una alerta rápida, se comunica, se publica, viene el inspector rápidamente. Las medidas que se adoptan son inmovilización, trazabilidad, comunicación y retirada del producto. Pero insisto, tiene que darse esos supuestos de riesgo grave y que el producto esté en el mercado, ¿vale? ¿Qué sucede cuando el riesgo no es grave? No existe un riesgo grave, entonces no implica o no es necesaria una actuación rápida. Y aquí es donde muchos inspectores se equivocan, ¿vale? O actúan de forma errónea. Aquí vamos a tener dos supuestos, ¿vale? Por un lado, se tiene que hacer una información para seguimiento. Esto se produce cuando tenemos un producto con un riesgo, ¿vale? Pero que no requiere una actuación rápida porque no es grave. Entonces lo único que hay que hacer es un seguimiento. Aquí muchos inspectores actúan como si estuviéramos en alerta sanitaria, pero ojo, que estamos ante un seguimiento. ¿Cuándo estamos ante un supuesto que no es grave con seguimiento? Por ejemplo, cuando se le hace al producto una evaluación de riesgo y se ve que el riesgo no es grave. Aquí en este caso, si la empresa demuestra que el riesgo no es grave, no estamos ante una alerta sanitaria, estamos ante un seguimiento. Y aquí cambia mucho la cosa. O por ejemplo, cuando tenemos aditivos autorizados y nos pasamos de los límites. Muchas veces no están actuando con alerta sanitaria, pero ojo, que estamos ante un seguimiento. Aquí no hay que hacer retirada de productos, aquí no tengo que inmovilizar nada, aquí no tengo que hacer trazabilidad. Aquí el inspector lo que tiene que hacer es preguntarme qué es lo que voy a hacer con esto. Y aquí tienen que hacer un seguimiento, porque puede ser que en algún momento de este seguimiento, de esta evaluación, pasemos a alerta sanitaria porque se compruebe que existe un riesgo grave. Pero para eso hay que hacer una evaluación del riesgo. Y en todo momento la actuación de la inspección tiene que estar siempre motivada y justificada en todo lo que hace, ¿vale? No vale decir porque yo lo considero o porque he leído un riesgo químico, ¿vale? Primero tenemos que irnos a la fuente de esa alerta, ver cómo ha aparecido o de esa comunicación del riesgo, cómo ha aparecido en el RAS, SCIRI, en estos casos, y ver si existe un riesgo grave o no de verdad y si ese riesgo grave está justificado, ¿vale? Entonces haremos un seguimiento cuando el producto esté en el mercado y no sea grave, ¿vale? Y haremos una información, que es otro procedimiento también regulado, cuando el producto no esté en el mercado. Aquí la inspección hará un seguimiento y aquí únicamente habrá que informar. ¿Esto por qué es muy importante y por qué lo hemos querido explicar en este vídeo? Porque nos estamos encontrando con muchas inspecciones, en muchos casos, que incluso estamos llegando a los juzgados en los que demostramos que el inspector está actuando como una alerta sanitaria con todos los perjuicios que eso supone para la empresa: inmovilización de productos, pérdida económica, pérdida de ventas, pérdida de imagen, de credibilidad, cuando en verdad lo que había recibido el inspector era una notificación para seguimiento donde no implican todas estas medidas.
Estos casos los estamos llevando aquí en el despacho, los estamos ganando y estamos consiguiendo que los jueces por fin nos entiendan que tienen este procedimiento que está regulado, todo esto está regulado por una orden de AESAN, lo vean, lo comprueben y se determinen y se anulen todas estas medidas de movilización o de retirada de productos que en muchos casos incluso conllevan una sanción económica. Muchas gracias por ver este vídeo y os invitamos, como siempre, os invito a que sigáis viendo nuestros vídeos en el canal de YouTube.